Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando vean este video. Nos encontramos en la segunda clase virtual, vamos a llamarlo de esta manera, y vamos a arrancar un poco con los contenidos de la materia, lo que se corresponde a la unidad uno y lo que en la guía tienen como clase 2, 3 y 4, pero más o menos justamente como la palabra le define, es una cuestión para guiarse nada más. De hecho, lo que vamos a hacer con esta unidad es dividirla en dos momentos. Uno que va a ser en este video que vamos a ver ahora, que va a ser una primera parte donde vamos a hablar de las revoluciones e independencias de las 13 colonias, de la revolución e independencia de Haití y de la independencia del Brasil. La semana que viene vamos a tener un video así como de 5 o 10 minutos también, como va a ser este, quizás en una o dos partes para que no sea tan pesado, con todo lo que tiene que ver con el proceso de las guerras independentistas en Hispanoamérica en particular. Vale aclarar que esta unidad es a modo general y de análisis, no vamos a entrar en los casos particulares. Quienes tuvieron la suerte, digamos, de cursar con nosotros, me refiero al profesor Daniel de Lucía y la cátedra de él cuando estábamos, analizábamos caso por caso, así que desconozco las otras cátedras si manejaban el mismo formato, pero bueno, la idea es justamente un poco igualar a todos y todas en la cuestión de contenidos y conceptos. Lo vamos a analizar, como les decía, en forma general. No vamos a hablar de los casos particulares o leer de los casos particulares o profundizar sobre ellos, sino un análisis más bien macro, más general de lo que es todo el proceso, lo que va, digamos, desde la independencia de los Estados Unidos, que es la primera en el continente, hasta lo que sucede en el Río de la Plata. O sea, vamos a analizar todo el continente. Eso va a ser en la corresponde a esta clase. La clase que viene, como les dije, vamos a analizar particularmente la parte de Hispanoamérica. Los textos que van para esta unidad, como bien lo tienen en la guía, es el tomo 1 de Ansaldi Giordano. Sí, ahí tienen marcadas las páginas 21 a 58, que en realidad es la introducción del libro, pero es interesante leerla, y de la página 159 a la 307. Después está el texto de Uruguay Campán, que está en el libro de Xavier Guerra, ¿sí? Que es Inventando la Nación, y el capítulo que va, como les decía, es el de Uruguay Campán, que es mitos y simbologías en los países del Cono Sur. Y por último, el texto de Guerra Vilaboy, Jugar con Fuego, de la página 41 a la 87. Como decía antes, quienes cursaron con nosotros estos textos, por lo menos el de Uruguay y el de Guerra Vilaboy seguro ya los habrán leído, así que los repasarán. El de Ansaldi no recuerdo si lo dábamos o no, pero bueno, lo vamos a ir viendo justamente ahora. Para comenzar lo que corresponde, digamos, a esta clase, en este formato y contextualizando un poco la situación, vamos a partir, como les decía, de lo de las guerras por la independencia de las 13 colonias del norte, o la independencia de Estados Unidos, como les gusta decir algunos. Esto, para partir, a mí me gusta utilizar el concepto de Hobsbawm y de otros historiadores, pero el que más lo maneja es Hobsbawm, cuando habla de la doble revolución para esta época, ¿sí? En la segunda mitad del 1700, del siglo XVIII, cuando se da la Revolución Francesa, que es posterior a la norteamericana, y la primera etapa de la Revolución Industrial en Inglaterra, o sea, una revolución económica y una revolución política. En el medio, la burguesía. Pero Hobsbawm no deja de lado un tercer elemento a esta doble revolución, que no hay que dejarlo de lado más que nada por lo que va a venir después, por lo que va a marcar tanto en las independencias hispanoamericanas como también en el devenir de la historia, tanto del siglo XVIII como del XIX, como del XX y digamos que hasta hoy en día de lo que va del XXI. Sí, porque el rol y el papel que va a jugar Estados Unidos en la historia sabemos que va a ser central. Y Hobsbawm marca justamente
la independencia de Estados Unidos como un tercer elemento a esa doble revolución. Sí, esa revolución de las 13 colonias, para valga recordar y contextualizar también, eran 13 colonias que dependían de Inglaterra principalmente y que decidieron independizarse. Era una cuestión netamente comercial. Si bien hubo una guerra, creo que el texto de Howard Zinn, que no está en la bibliografía obviamente, pero lo pueden buscar en internet, es muy interesante porque es la otra historia de los Estados Unidos, y es un texto que analiza la historia justamente de Estados Unidos de una visión mucho más crítica. Menciona esto: no hubo una guerra en sí, sino que termina siendo más un acuerdo entre dos partes, justamente la colonia y la metrópoli, que otra cosa. Inglaterra estaba a las claras, venía de una guerra con Francia, y lo que le interesaba era el desarrollo de la industria. Entonces no podía seguir sosteniendo y manteniendo a una colonia o a 13 colonias que en realidad le quedaban muy distantes, muy lejanas, y que dándoles el lugar a independizarse podía seguir siendo un aliado comercial. En este juego de esta guerra por la independencia de las 13 colonias, entra a jugar también España y Francia, que van a apoyar justamente a las 13 colonias, y cuando se firme la paz con Inglaterra, el acuerdo va a ser justamente comercializar con Inglaterra y no con Francia y con España. O sea, para tomar, digamos, este punto de partida, estos tres procesos que vamos a ver, el de Estados Unidos, el de Haití y el de Brasil, nos vamos a encontrar con tres procesos totalmente diferentes desde lo político, desde lo económico, desde lo social. O sea, si nosotros lo viéramos en clase, haríamos perfectamente un cuadro comparativo donde veríamos los tres procesos que son totalmente disímiles. Por eso me gusta quizás en este recorrido que nos permite la materia en esta unidad, analizarlo de esta manera. También les voy a dejar ahí dos videos de Canal Encuentro del ciclo de revoluciones, como para que vean, si es que ya no los vieron, tanto el de Estados Unidos como el de Haití. Entonces, es interesante marcar esto en la independencia de los Estados Unidos. Más adelante, cuando veamos la próxima unidad y hablemos de la historiografía latinoamericana y empecemos a hablar del colonialismo y el imperialismo en el continente, vamos a ver un poco ese desarrollo interno que va a tener Estados Unidos con las guerras de secesión y su política hacia los demás países, basándose en la teoría del pueblo elegido, en la teoría de que todos somos iguales, pero bueno, iguales para ellos. Lo que va a tener de particular también este proceso en Estados Unidos es que va a ser un sector, digamos, privilegiado, o lo que podemos denominar una clase media comercial, o terratenientes también, que estaban justamente, que eran los que manejaban las colonias. No va a ser una independencia que después va a terminar dando la libertad o poniendo el fin a la abolición de los esclavos, pero sí que va a marcar justamente con su declaración y con su constitución una influencia muy importante a lo que van a ser las independencias y las constituciones hispanoamericanas. Eso no se lo puede negar. La Revolución Francesa va a tener una influencia muy grande, y la norteamericana también, que muchas veces en la historiografía tanto argentina como latinoamericana queda de lado. Pero si agarramos la Constitución y si agarramos los dos preámbulos, el de la Constitución norteamericana y de la Constitución argentina, vamos a ver que son prácticamente iguales, salvando la diferencia de la religión y de la inmigración. Pero nos vamos a encontrar con dos constituciones muy similares, o en realidad que se toman de lo que se plantea en los Estados Unidos.